Tomen su lugar, hermanos, gracias. Estamos hoy, hermanos, por concluir nuestro tema acerca de misiones. No así, evidentemente, no estamos concluyendo con la obra misionera, ni estamos diciendo que al concluir el tema de misiones también se concluye con todo lo que tenga que ver con misiones. Evidentemente aún continuamos, de hecho estamos empezando, estamos renovando. El día de hoy, hermanos, tiene el propósito de renovar una vez más nuestra visión a través de una práctica muy, diríamos, visible, sensible y sobre todo que nos va a costar. Vamos a hablar acerca de la prueba de un discípulo incondicional. Ahora, tengo que poner la palabra incondicional porque quiero realzar esta parte. El hecho mismo de que mucha gente se llame discípulos de Cristo no quiere decir que en realidad lo son. Una característica, diríamos, directa, intrínseca de lo que sería ser un discípulo es que sea incondicional, que no pone condiciones, que no establece condiciones. Así que vamos a ver hoy la prueba de un discípulo incondicional. La prueba de un discípulo incondicional es que contabilice todo lo que tiene, que haga recuento de todas las cosas que tiene, todo lo que tiene, y después de hacerlo, y después de tener todas esas cuentas hechas, renuncie a ello. Renuncie a esto. Así que la prueba de un discípulo incondicional es contabilizar todo lo que tiene y después de hacerlo, renunciar a ello. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, todo este pasaje es prácticamente es muy largo en algunas acciones, pero vamos a concentrarnos en la última parte, del versículo 25 al 33. Y antes de hacer la lectura, déjenme establecer, antes de todo esto, un principio muy importante que no debemos olvidar. Déjenme establecer para ustedes o recordarles para ustedes algo muy importante que como miembros de la iglesia, mantenemos una individualidad como miembros, pero nuestra individualidad no tiene sentido sin el grupo o sin la iglesia. Esto es algo importante que debemos establecer, hermanos. Como miembros de la iglesia es bien marcada la individualidad de cada uno de los miembros, pero esa individualidad no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia si nosotros no estamos dentro de la iglesia, como grupo de la iglesia. Hay una relación estrecha entre lo que es un discípulo y la obra misionera. Y uno de los pasos finales de los discípulos es que estos han ido avanzando en su deseo de seguir a Cristo, y ese paso es la llevar a cumplir con la obra misionera. Nunca deberíamos suponer que un hijo de Dios ha llegado a su estado único y final una vez que llegó a ser salvo. No. Cristo dijo que después de creer en Él, fuimos insertados en la vid, quien es Él, y así que una vez que estamos en Él, no podemos ni debemos dejar de crecer. Tenemos que crecer y la evidencia de eso, de ese crecimiento, nos lo dice Cristo. Bueno, en Juan 15 dice que nosotros fuimos insertados en Él y que el Padre es el labrador y que nos va a cuidar y nos va a ayudar para que una vez que hemos sido insertados en Él, llevemos fruto. Y una vez que llevamos fruto y que damos evidencias de que estamos en la vid, entonces nos va a limpiar para que llevemos más fruto.
Y una vez que ya hemos sido limpiados por el Señor, estando en la vid, insertados en Él, dando fruto, limpios por el Señor para dar más fruto, si permanecemos en esa comunión estrecha, en esa cercanía, ahora nos va a llevar a tener mucho fruto. Esto dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Hay un progreso y un proceso en la vida de todo creyente. El Señor nos ha insertado en la vid para que lleves fruto, más fruto y mucho fruto. Ahora, ese proceso también debería de impactar a la iglesia, debido a que cada creyente no se puede desarrollar de manera aislada. Todo creyente no se puede desarrollar de manera aislada. Es decir, nunca nosotros fuimos salvados a fin de que cada uno busque por su propia cuenta en su crecimiento y llegue a crecer como Dios quiere. No, la Biblia es clara respecto a este asunto. Dios diseñó a la iglesia para conjuntar a todos aquellos que iban a creer en Jesucristo y unirlos a fin de que en el vínculo de la iglesia ellos pudieran crecer. Pero el crecimiento de cada creyente es individual. Sin embargo, ese crecimiento individual necesita estar vinculado en su relación, en su cercanía con la iglesia. Es diríamos, impráctico y es insostenible que un creyente pueda crecer y madurar aislado de la iglesia. Ahora, cuando hablo de aislado de la iglesia, no solamente me refiero al mismo hecho de que no venga a la iglesia, que eso ya sería lo peor. Pero aislado de la iglesia me refiero al mismo hecho de que no se vincula a la iglesia, que no forma parte esencial del desarrollo de la iglesia. Algunos piensan que la parte importante, y lo he predicado varias veces, no es el desarrollarnos socialmente como iglesia, pero tampoco estoy diciendo que no deberíamos de hacerlo. Porque si somos un cuerpo en Cristo, si somos una oveja, si somos un edificio, si somos la labranza del Señor, si somos ese cuerpo de Cristo, deberíamos estar perfectamente insertados y conocer y saber qué es lo que sucede con cada miembro, porque cuando un miembro se duele, todos deben de dolerse. Y esto no es posible cuando estamos simplemente desvinculados de la iglesia. El hecho de que una persona venga a la iglesia no quiere decir que está insertado o vinculado a la iglesia. Pero si hay muchos creyentes que solamente vienen, asisten, pero no forman parte del cuerpo, porque se desvinculan de la iglesia. No les interesa mucho la relación que sucede y pasa con sus demás hermanos creyentes. Este proceso en la vida de todo creyente, cuando crece, cuando madura, cuando tiene fruto, cuando tiene más fruto y cuando lleva mucho fruto, también debe impactar a la iglesia debido a que nos mantenemos vinculados y no puede un creyente de manera aislada simplemente crecer por sí solo. No puede ser. No puede buscar por su propia cuenta ese crecimiento. Debe estar unido a una iglesia. Dice 1 Corintios 12:8 a este respecto, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Bueno, creo que me equivoqué en los versículos que te di. Sí, bueno, él dice que el Señor nos insertó, Él mismo nos puso dentro de la iglesia. Y esa unión entonces es que vincula a cada miembro. Lo que Cristo hace, Él mismo nos pone dentro de la iglesia para que podamos crecer como miembros y el cuerpo mismo también pueda crecer. Efesios 4:16 dice que de esta manera el cuerpo puede crecer cuando estamos todos unidos e insertados entre ellos. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Vean lo que el énfasis que pone: todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. ¿Cuándo es que una iglesia crece? Bueno, todo el crecimiento viene de parte de Dios. Evidentemente, todo el poder para crecer viene de Dios. El Espíritu de Dios es la esencia, la energía necesaria para crecer, es el alimento necesario. Pero ese cuerpo no crece si los miembros de la iglesia no se vinculan, no se concertan, no se unen, no se ayudan mutuamente según la actividad que cada miembro puede tener. Entonces esa iglesia no puede crecer. Podríamos estar nosotros, hermanos, en una iglesia simplemente asistiendo a un grupo, a una reunión, pero no ser parte del cuerpo. Y como no somos parte del cuerpo, la actividad que yo realizo, los dones que yo tengo, las bendiciones que tengo en mi vida, no van a afectar a la iglesia. Así que entonces,
Para que la iglesia pueda crecer y el cuerpo pueda crecer, debe haber una ayuda mutua entre los miembros. Pero algo que nunca debemos olvidar, hermanos, o más bien ignorar, es que la actividad de cada miembro, el amor de cada miembro, la misericordia de cada miembro y el don que Dios le dio a cada miembro, no se puede simplemente, o no puede impactar mi vida de manera personal solamente y únicamente. No puede hacer esto. No te puedes diluir dentro de la iglesia. No te puedes desarrollar, ni puedes vivir como un miembro individual solamente. Debes afectar a la iglesia con todo lo que tú eres. Así que no dejas de ser un individuo, pero nuestra individualidad como cristianos solamente tiene efecto e importancia y trascendencia cuando estamos dentro de la iglesia. Mi individualidad, mis dones, el amor, la misericordia, la gracia de Dios derramada en nuestras vidas solamente impactan cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois miembros, el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Establece las dos verdades. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Es decir, son dos verdades que debemos mantener y unir claramente. Cada uno es un miembro en particular con dones, con talentos, con recursos, con todo lo que Dios le ha dado, y cada miembro, en la medida que crece, no deja de ser parte del cuerpo de Cristo. Así que lo que a cada miembro le sucede y lo que cada miembro tiene debe de impactar directamente al cuerpo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Esta razón o mantener esto es precisamente por el hecho, hermanos, de lo que vamos a observar hoy en este día. Porque habiendo entendido esta interacción entre miembro e iglesia, o esa sinergia entre lo que hay entre el miembro de manera individual y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vamos a ver lo que nos va a ocupar esta mañana respecto a la obra misionera. ¿Cómo vamos a seguir nosotros manteniendo nuestro compromiso con los misioneros que apoyamos? ¿Cómo es que cada miembro va a participar de manera individual en este compromiso? Y hará que la iglesia, el cuerpo de Cristo, también mantenga ese compromiso. Hará que esta iglesia bautista juarense continúe con su compromiso ineludible como una iglesia misionera. ¿Cómo vamos a impactar de esta manera individualmente, de tal manera que nuestra iglesia siga manteniendo su compromiso con la obra misionera? Y cuando hablamos en este punto, hermanos, siempre existe una excusa, tanto para miembros e iglesias, que dicen que no se tienen los recursos suficientes para la obra misionera. Déjenme decirles que esa es una de las más grandes mentiras que se creen muchas iglesias, pastores y miembros de iglesias. No tenemos recursos para participar en la obra misionera, tanto de manera individual y, por supuesto, como si de manera individual esto es así, impacta de manera como cuerpo. Va a impactar. Ahora, cuando hablamos de recursos para la obra misionera, tenemos que recordar y tenemos que hacer una diferencia. Tenemos a nuestro alcance diversos y grandiosos recursos que Dios nos ha dado. Primero tenemos la oración. ¿No creen que es un recurso inigualable, hermanos, la oración? Hermanos, es un recurso inigualable. Particularmente pienso que enfatizar ese recurso en alguien, a llamarle que es un hombre o es una mujer de oración, es reducir ese recurso al mero aspecto humano. Entiendo que algunos batallamos más para la práctica continua de la oración, pero el Señor no va a contestar más o mejor mi oración si yo me disciplino en ello y lo hago una disciplina. Si yo oro más tiempo y más continuamente que otros, reduciendo el recurso de la oración de esta manera a una práctica, diríamos, una práctica que se vuelve muy conveniente para nosotros, para obtener lo que queremos. Podemos entonces, en esa forma de pensar así de la oración, perdemos el propósito maravilloso que Dios nos da mediante la oración, que es tener comunión estrecha con el Padre Celestial.
El recurso de la oración es uno de los recursos inigualables en el sentido de mantener una cercanía con Dios que es inigualable. Esto, hermanos, tener cercanía con Dios va a disipar de nuestra vida todo tipo de preocupaciones, va a disipar de nosotros todo tipo de premuras y de peligros y de miedos que tengamos, porque la oración estrecha nuestra relación con Dios. Y definitivamente, hermanos, como cuando un hijo se siente a veces muy preocupado por lo que está aconteciendo en su vida, pero cuando tiene la dirección y la confianza de parte de su padre, la cercanía, y puede el hijo recibir un abrazo, un agarrón de manos, un apretón, y eso le ayuda a disipar toda preocupación. Así es también con la oración en nosotros. Hace unos días estábamos celebrando, bueno, no celebrando, más bien estábamos recordando el fallecimiento de mi padre hace unos días atrás, y ahí no tenemos en el grupo de nuestra familia, estábamos poniendo algunas cosas y bueno, yo me acordé cuando estaban hablando de eso, me acordé de un momento muy especial en nuestra vida, en mi vida como niño, que cuando pasaba algún momento y algún tiempo, y lo recuerdo de tal manera que sigue impactando mi vida, es el hecho mismo de que en algunos momentos especiales mi papá me agarraba, ya era chico yo creo, y aún creciente también, pero me agarraba de pronto y me daba unos apretujones fuertes, así, fuertes, ¿verdad? Y yo le decía, ay, me apretaba más todavía, ay, todavía sentía más. Pero eso no lo olvido nunca, porque eso me daba una confianza en los momentos que yo pasaba como niño, quizás, ¿verdad? Y recordar esos momentos me ayuda también en alguna forma a establecer y entender el amor, el cariño, la cercanía de mi padre. Ahora, quiero decirles que eso mismo es y sucede con la oración, hermanos. La oración es el recurso más importante, no para recibir, sino para tener comunión con Dios. Hemos reducido la oración a un elemento pragmático, donde solamente queremos recibir y pedimos y pedimos y pedimos y pensamos por un momento, hermanos, que nuestra oración está llena de peticiones y peticiones. Sí, por supuesto, pide, y no digo que no lo hagas, pero la oración es el elemento que proporciona a nuestras vidas una comunión inigualable, una cercanía con Dios. ¿Cuánto tiempo deberíamos de orar? No lo sé. No hay tiempo definido en la Escritura. ¿Cuántas veces deberíamos orar? Tampoco te lo diría. Pero sinceramente, hermanos, si nosotros despreciamos la oración como el elemento importante de cercanía y comunión que Dios nos da, entonces comenzaremos solamente a querer ver la oración como el elemento que me da y comenzaré a ver la oración como el elemento necesario para poder obtener de parte de Dios algo, y voy a reducir solamente eso a puras peticiones. Es como si yo solamente llegara a la casa y un hijo comenzara a pedir a sus papás, no platica nada, no sabe nada, no conocemos su vida, lo único que conocemos son sus necesidades, nada más, lo único que pide. Obviamente el Padre Celestial sabe todas nuestras cosas antes de que le pidamos, pero la oración no es para el beneficio del Señor, la oración es para el beneficio nuestro en el sentido de tener comunión estrecha con el Señor. Así que la oración es un recurso inigualable que tenemos a nuestro alcance todos los días, en todo tiempo. No pienses que te despiertas en la madrugada y vas a despertar al Señor con tu oración. Él no duerme. No piensas que ya lo fastidiaste demasiado con eso que estás platicándole y repitiéndole. ¿Han conocido a personas que cada vez que ustedes las ven, les vuelven a contar la misma historia? ¿Además? ¿Sí, verdad? Una vez y otra vez y otra vez. Digo, ya la escuchando por educación, porque ya 4 o 5 veces que me la dice, pero bueno, me gusta escucharle. Pero fíjense, hermanos, no fastidiamos nunca al Señor. La oración es un recurso inigualable. ¿Qué decir de la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué decir de su palabra? Creo que no hay a nuestro alcance mayor recurso tangible por el que somos inmensamente bendecidos que la misma palabra de Dios. El descuido del estudio y la meditación de la palabra ha llevado a fracasos importantes cada esfuerzo que hacemos de todo creyente, de toda iglesia, de todo pastor y de todo misionero. Nadie puede decir que ya conoce a Dios suficientemente. Nadie puede decir, hermanos, que ya entiende del todo o que sabe bien quién es el Señor. Nadie puede decir que ya la enseñanza de la palabra de Dios es completa en su vida. La palabra de Dios es un recurso insondable. Es decir, nunca va a llegar al límite.
Es inexorable porque el poder que ejerce en todo lo que Dios ha creado y en toda criatura no puede ser retenido ni limitado. Es un recurso inescrutable porque en algún sentido su propósito más grande es hacernos ver cuánto necesitamos conocer más a Dios, al cual no podemos conocer en su totalidad. Es inmarcesible este recurso porque sus preceptos, sus mandatos y sus principios nunca dejan de ser. Es incontaminable. La palabra de Dios es inmaculada porque ella es santa e infunde santidad en nuestras vidas. Qué grandioso recurso tenemos como hijos de Dios en nuestra vida, hermanos, a través de la palabra. ¿Y qué decir, hermanos, del Espíritu Santo? La persona del Espíritu Santo es una persona que relegamos muchas veces a un segundo plano, a un plan B, por si nuestros esfuerzos fallan, por si nuestra preparación no funcionó, por si nuestra estrategia no da resultado, como si nuestras armas fueran carnales. Dejamos de pensar que toda labor espiritual, sea la labor pastoral, sea la labor de misionero, o sea el servicio que tú desarrollas dentro del cuerpo de Cristo, es y debe ser siempre una obra inicial del Espíritu Santo que debe ser guiada en todo tiempo y debe ser acompañada en todo el proceso por el Espíritu Santo y que debe ser culminada siempre hasta el final por la preciosa labor del Espíritu Santo. No olvidemos que Dios produce el querer como el hacer. No olvidemos que el Evangelio aplicado por el Espíritu Santo en la vida de toda persona produce fe desde el inicio hasta el final. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, hasta el fin, como dice esta frase en el griego de manera original. El Espíritu Santo fue dado como el mayor de los recursos a nuestra vida, inestimable, por Jesucristo. Él dijo que lo enviaría y que era necesario y que era indispensable para nuestra vida. Cristo dijo: les voy a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Así que, hermanos, entonces no es ¿verdad que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas más que todas las cosas? ¿No requieres tu guía todos los días para saber qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué actitud tomar? ¿Cómo portarme en tal situación? ¿Qué? ¿Acaso no necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer nuestras adversidades? ¿Acaso no necesitamos el dominio del Espíritu Santo para vencer las tentaciones que nos aquejan todos los días? ¿Acaso no necesitamos el fruto del Espíritu Santo para poder glorificar a nuestro Padre Celestial? ¿Acaso no necesitamos, hermanos, el consuelo del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos vemos sumidos en situaciones de tristeza, de frustración, de intranquilidad? ¿Acaso, hermanos, no necesitamos la corrección del Espíritu Santo cuando estamos metidos y sumidos y enraizados en actitudes equivocadas, llenas de amargura, que solamente dañan nuestra propia persona y que también de alguna forma dañan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿No necesitamos entonces al Espíritu Santo? Por supuesto que es la mayor bendición que podemos tener en nuestra vida. Y estoy seguro, hermanos, que en esta mañana la mayoría de nosotros necesitamos no solamente todas y cada una de estas cosas, sino necesitamos también ese avivamiento en nuestras vidas. Porque quizás estemos dormidos. Quizás estemos dormidos, hermanos. Ya se despertaron algunos, ¿verdad? Pero no me refiero físicamente, sino estemos dormidos espiritualmente. Hemos caído en un conformismo espiritual. Y necesitamos esa llenura. Necesitamos todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Ahora, todos estos recursos son de índole espiritual, pero son los más preciados. Así que yo preguntaría, ¿no hay recursos en nuestra vida, hermanos, para poder ser discípulos incondicionales en todo aquello que nos pide el Señor? No podemos poner excusas. Señor, no tengo recursos. Tienes la oración, tienes la palabra, tienes al Espíritu Santo. Ahora dirás, bueno, pero lo que no tengo es dinero. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita, en este momento. Porque precisamente no puede existir,
un mayor recurso que lo que acabamos de ver. Son los más importantes, los superiores, más que cualquier recurso material. Pero la excusa de iglesias y de miembros que no se involucran en la obra misionera, la excusa de miembros y de iglesias que no se involucran en la obra misionera. Ahora, en términos general, digo que una iglesia no se involucra como iglesia en la obra misionera porque sus miembros no se involucran. Ahora, una iglesia puede involucrarse en la obra misionera aun cuando ciertos miembros no se involucran. Pero yo no creo, hermanos, que la iglesia bautista juarense deberá ser una iglesia que solo algunos miembros se involucran en la obra misionera, sino que todos aquellos hijos de Dios deben involucrarse en la obra misionera. Y esta es la prueba que el Señor quiere del discípulo incondicional. ¿Cuál era la prueba que les dije al inicio, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la prueba? Contabilizar todo lo que tienes. Y luego, renuncia a ello. Contabiliza todo lo que tienes y luego renuncia a ello. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si tú comienzas a contabilizar todo lo que tienes, quizás digas, no tengo para la obra misionera. No puedo involucrarme en esto. Contabilizándolo, no puedo. Ya estoy aquí o me sobrepasan mis gastos y mis necesidades. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la parábola, o más bien en la reflexión que Jesucristo hace a este respecto. Vamos por favor ahora sí al capítulo 14 de Lucas, capítulo 14, a los últimos versículos, versículos 25. Así que vamos a hacer lo siguiente. Dice la palabra del Señor en este sentido. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer estos versículos. Versículos 25. ¿Están ya, hermanos? ¿Sí? Por favor, todos ahí. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser. Qué condición tan grande, ¿no? Para decir esto, hermano. Para que seas un discípulo, si no aborreces padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aun cuando lo quiera, no puede ser. Aun cuando lo diga, no puede ser. Aun cuando lo piense, no puede ser mi discípulo. Ahora, no me voy a centrar en la explicación de lo que significa aborrecer, pero ya lo hemos hablado anteriormente. Simplemente es una expresión hebraica que significa tener preferencia a algo por encima de lo otro. Simplemente, ¿verdad? No está diciendo que vayas y aborrezcas y maldigas a tus padres. No lo puedes hacer. Eso lo prohíbe el Señor totalmente. Pero cuando utiliza la palabra aborrecer en comparación con alguien, simplemente habla de preferencia sobre lo otro. Si alguien tiene preferencia, su padre, madre, hijos y todo ello en su propia vida, antes que tener preferencia sobre mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, sigamos. Porque, y aquí vincula esto, miren, esta parte importante de lo que está pidiendo, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, aquí viene la razón por qué dice todo esto. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué pone una condición que pareciera ser tan difícil el de cumplir? Versículo 28. Leamos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey contra otro rey
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces el Señor dice que la condición, la prueba del verdadero discipulado o discípulo incondicional es que prefiera a Cristo por encima de todas las cosas que son preciadas para él, como padre, madre, hijos, hijas, todo, esposo, esposa, todo, y aún su propia vida. Y para decirnos cómo es que esta condición del discípulo incondicional se puede cumplir o entender, nos da o nos dice una reflexión y dice, porque ¿quién de vosotros quiere construir una torre y no se sienta para calcular lo que le va a costar y al final no la puede construir? ¿O quién sale a la guerra y va con alguien va en desventaja numérica y no piensa qué es lo que va a hacer y qué va a suceder? No reflexiona sobre este asunto. No sé, que al final, obviamente, con ello va a ir a perder, evidentemente. Así que, ¿qué tiene que ver la construcción de una torre? ¿Y qué tiene que ver lo de la guerra, hermanos, en este sentido, con el discípulo incondicional o con la prueba incondicional? Bueno, déjenme explicarles rápidamente qué significa la construcción de la torre que se refiere a Cristo. Dentro de los usos y costumbres de los judíos sabemos que la construcción de una torre era de vital importancia para todo aquel que quería o tenía un viñedo, un huerto de higueras. La mayoría de los sembradíos requerían de una torre dentro de ellas para vigilar sus plantaciones. Si de eso dependía toda su economía, era importantísimo, era imprescindible construir una torre, porque a través de ella iba a vigilar su viña, la iba a cuidar y podía avistar cualquier peligro de animales que pudieran en ese momento echar a perder su viña. Si no tenía esa torre, obviamente no podría vigilarla ni cuidarla como quisiera. El Señor hablaba de lo que era una viña en el Antiguo Testamento, como era Israel, y además que Dios le edificó una torre también en ese sentido metafórico. Está diciendo que edificó una torre y que puso gente para vigías, que eran los profetas. Y también nos habla de un hombre donde sembró una viña, edificó la torre y la arrendó a los labradores. Una torre de ese tipo no era una pequeña inversión, no era pequeña inversión, pero sí requería y es necesaria y era importante y era ineludible que el que quería sembrar primero pensara en tener y poner una torre. Eso era muy importante. Pero si ese hombre no tenía los recursos para una torre, pues no debería plantar ninguna viña, porque iba directamente al fracaso. Sin una torre, la viña se echaba a perder. Era ineludible eso. Y lo mismo con la guerra contra un rey. Esto es fácil de entender. La importancia de un evento como la guerra y los resultados trágicos requerían que todo rey se asegurara de los recursos que tenía si iba a ir a la guerra. Y si no tenía los recursos suficientes, mejor hacía un pacto de paz, ya sea que se sometiera o bien buscar un buen trato con su enemigo. Ahora, en esta analogía hay que hacer hincapié en tres cosas en esta mañana que quiero que observemos. Porque esta analogía que hace Cristo de una torre y de una guerra está vinculada directamente a la prueba incondicional de un discípulo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, primero hagamos algunas precisiones. En los dos casos, el de la guerra y el de la torre, lo que era importante era, en esta historia, en esta reflexión de Cristo, lo que era importante es lo que se tiene, no lo que no se tiene. Es importante lo que se tiene, no lo que no se tiene. Es decir, si tú vas a construir una torre, tienes que ver cuánto tienes para edificarla, no cuánto te falta. No es hacer una cuenta de lo que te falta, sino hacer una cuenta de lo que tienes. El que va a la guerra es exactamente lo mismo. ¿Cuánto tienes para enfrentar a tus enemigos? No cuántos te faltan para enfrentarlos. Creo que el entendimiento de esta situación debe ser muy sugestiva, hermanos, para todos aquellos que estamos involucrados en el discipulado. Es decir, en ser discípulos de Cristo.
Debe ser muy sugestivo todo esto para aquellos que estamos involucrados en ser discípulos de Cristo. Cualquiera que sea la modalidad que tú en este momento estás en ese proceso. Si eres un pastor, si eres un misionero, si eres un maestro de escuela dominical, si eres un hermano que ayuda en algún área aquí, no importa. Pero si estás dentro del cuerpo de Cristo, eres un discípulo de Cristo, deberías, y también todos deberíamos entender lo que Cristo quiere decir con esta comparación. Es muy especialmente dado esto para que podamos entender que como miembros de una iglesia deberíamos tener o de hacer un recuento de la disponibilidad de los recursos que tenemos. Porque si como iglesia vamos a ir adelante en proyectos de evangelización, en proyectos de cumplir con la gran comisión, en continuar con la obra misionera como iglesia, y creo que hemos sido muy enfáticos en todo el tiempo, no solamente en esta ocasión, sino muchas veces, que si una iglesia no cumple con la obra misionera, no tiene necesidad, no tiene realmente razón para existir una iglesia. ¿Para qué existiría una iglesia que no tiene la visión misionera en el cumplimiento de la gran comisión? ¿Para qué? Simplemente para reunirnos nada más, para cantar nada más, simplemente para eso, si es para eso nada más. Y si es lo único que se concreta todo el ser una iglesia, entonces la verdad, hermanos, si así fuera, no habría ninguna razón que yo estuviera aquí al frente como un pastor, ni tuviéramos otro pastor tampoco, ni tuviéramos miembros, hermanos, preparándose para algún servicio. No habría ninguna razón si no hay una visión del cumplimiento de la gran comisión. Así que, si vamos a proseguir en nuestra visión de ser una iglesia misionera en el cumplimiento de la gran comisión, es indispensable que nos sentemos a hacer un cálculo de los recursos disponibles. Pero, sobre todo, que hagamos un cálculo de la disponibilidad que de manera individual cada miembro tiene. ¿Por qué? Porque una vez más, hermanos, lo que de manera individual tenemos afecta como iglesia. Afecta como iglesia. Partamos del principio de que el problema más grande por qué una iglesia no es una iglesia misionera es porque existe una excusa de que no hay recursos. No hay recursos, ni de manera individual y por supuesto como iglesia. Si el 50% de hermanos de la iglesia que asisten a esta iglesia dice no tenemos recursos, definitivamente, hermanos, no podemos hacer la obra misionera tal como Dios quisiera que la hiciéramos. Y por eso es muy probable que tenemos algunos años que ya no enviamos misioneros de nuestra iglesia. Y por eso es muy probable, hermanos, que muchos de nosotros estemos retenidos allí con el pensamiento de que ¿cómo podría yo hacer la obra misionera si no hay recursos? Así que la primera cosa importante aquí, y que se hace hincapié, es que lo que importa no es lo que nos falta, sino lo que tenemos. Ese es el sentido de lo que Cristo quiere decir. Esto es lo importante, ¿qué es lo que tienes? Ahora, la segunda cosa que hay que recalcar aquí es que tenemos la tendencia nosotros en pensar que podemos acabar la obra si la empezamos. Que con el mero deseo de hacerla, eso es suficiente para que Dios la bendiga. Que es necesario comenzar, porque si no, nunca lo haremos. Que hay que echar a andar un proyecto, aun cuando falten muchas cosas, hay que echarlo a andar y en el camino Dios nos dotará de lo necesario. Que el propósito no es terminar, sino empezar. Pero en palabras de Cristo, en esto dice que a pensar de esta manera es una locura, es una insensatez. Porque dice, ¿quién de vosotros o qué rey va a la guerra? Miren esta expresión, ¿quién de vosotros? Es una expresión que es irónica, diciendo, ¿quién hace esto? ¿Quiénes de ustedes hacen esto? No es cuerdo, no es sensato, es algo que nadie debería hacer de esta forma, porque piensa en cuestión de recursos materiales. Si tu pensamiento solamente es cuestión de recursos materiales, entonces finalmente te vas a meter en problemas pensando de esta manera. Comencemos y ya veremos cómo terminamos. No, Cristo dice, eso es una locura. Es una locura.
Ahora, una cosa más que hay que pensar de lo que dice Cristo aquí es en cuestión del cálculo. En este cálculo, ¿qué es el recurso más útil para una iglesia, para un miembro? Ya lo habíamos hablado en una ocasión, lo aludo otra vez en esta mañana. El recurso más importante en este cálculo, de manera inicial, no es el dinero. El recurso más importante es una silla. ¿Lo recuerdan? El recurso más importante es una silla. Porque Cristo dice, ¿quién de vosotros que comienza a construir no se sienta primero y comienza a calcular? ¿O quién que va a la guerra no se sienta primero y luego comienza a ver? Así que lo primero que Cristo dice, lo primero que tienes que hacer, más allá de las ganas y de los buenos deseos, es siéntate y calcula. ¿Puedes construir la torre? Sigue adelante. ¿Puedes ir a la guerra? Ve a la guerra. Pero si no te sientas a calcular y simplemente con las puras ganas, el deseo y el impulso de toda la gente, sí podemos, ¿verdad? Sí podemos todos, vamos, entonces vas directo al fracaso. Quizás digas que estoy rebajando una de las necesidades más apremiantes que todo misionero o pastor a una forma tan simplista como una silla. Pero les digo, hermanos, que muchos de los fracasos que hemos tenido nosotros, no el Señor, nosotros en nuestros emprendimientos misioneros, han sido porque no nos sentamos suficientemente para calcular. Y con las puras ganas de alguien y con el puro deseo de nosotros, ahí nos aventamos. ¿Y en qué ha resultado? Lamentablemente ha resultado en fracasos, no del Señor, sino nuestro. Así que hasta una especie, diríamos, para algunos que es una burla decir esto, pero es lo que Cristo dice. Porque si hubiera un consejo más pragmático y útil que el Señor nos diera para los proyectos que vamos a iniciar, es primero, siéntate y calcula. Pero también entendemos, hermanos, que no estamos diciendo que el sentarnos y meditar y poner delante de nosotros todos los pros, todos los haberes que tenemos para dicha empresa, entonces eso ya resuelve el problema. No. Por supuesto que no. Lo que está diciéndote a ti y a mí es que la obra no se hace con lo que estás diciendo o esperanzando de tus recursos materiales. Lo que nos está diciendo es que no puedes medir el avance de la obra o el fracaso de ella por los bienes económicos que tengo o que me hacen falta. Lo que está recordándonos el Señor Jesucristo aquí es que si Él ha llamado a una persona de nuestra iglesia o me ha llamado a mí o ha llamado a alguien más, definitivamente en ese llamado, eso es lo que más importa en nuestras vidas. No deberíamos estar pensando en los recursos materiales como indispensables para hacer la obra de Dios. Ahora, no me malentiendan ni piensen que me estoy contradiciendo en este sentido. Simplemente lo que estoy diciendo es que todo hombre, para aventarse, todo hombre cuando está pensando en el sentido de un llamado del Señor, se siente y calcula. No es simplemente la pura emoción de ir y de hacer cualquier cosa, no. No es simplemente eso, simplemente calcula todo lo que tiene. Y creo que el dinero no es la cuestión más útil ni la más importante. Y sí es importante para la obra. Pero lo que estoy diciendo aquí es que nunca deberíamos olvidar que el llamado del Señor, que los recursos que nos ha dado como la oración, la palabra y el Espíritu Santo, es más que suficiente para la obra que una persona ha sido llamada para ser un pastor, para ser un misionero, para lo que Dios te ha llamado es lo más importante en tu vida. Pero eso no te debe de evitar de sentarte y calcular las cosas. Ahora, ¿para qué me siento y calculo? Para decir, no puedo ir a la obra misionera. Para decir, no podemos salir adelante con esto. ¿Me siento para eso? No, no es así. Quiero que vayas a la parte final del versículo de nuestro capítulo. Ve por favor, hermanos. El último versículo. ¿Qué dice? Versículo 33.
Así pues, miren, después de decir esto, antes de eso, después de decirle que es una locura ir a la guerra sin calcular, y es una locura comenzar una torre sin saber que la vas a terminar, después dice, así pues, está comparando esto, lean conmigo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la prueba, hermanos, fundamental, o digamos la prueba que le va a dar el calificativo de un discípulo incondicional de Cristo? ¿Cuál es esa prueba? Es hacer cálculo de todo lo que tienes. Y una vez que dices, tengo todo esto, dice el Señor, agárralo todo y renuncia. Renuncia a eso. Todo. Cuando tú renuncias a eso, quiere decir lo siguiente. Ni esta casa, ni este carro, ni estas cuentas, ni este trabajo, ni este salario es lo que yo necesito para hacer la obra de Dios. No es lo que yo necesito. Si Dios me ha llamado a ser un pastor, o a ser un misionero, o a ser un miembro que apoye la obra misionera, no son estas cosas las que van a impedirme o me van a hacer a mí que haga las cosas. Lo calculo todo. Y una vez que lo calculé, digo, lo más importante en mi vida aquí es el Señor y todos los recursos que Él tiene para hacer lo que yo tengo que hacer. Cristo está diciendo una vez más que te sientes y hagas cuentas, que lo reflexiones y que te asegures bien de lo que vas a hacer. Y entonces, una vez que piensas esto, es hora de renunciar a todo lo que posees. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no me puede arraigar. Esto no me puede impedir. Esto no puede ser más importante que lo que Dios me dice. Una paráfrasis, hermanos, de la Biblia transmite la misma idea diciendo, de igual manera, nadie podrá ser discípulo mío si no se sienta a contar con todas las bendiciones con que Dios le ha dado para que disfrute y luego después de ellas renuncia a ellas por causa de mí. Al final, uno que ha sido verdaderamente llamado por el Señor a la obra, lo único que le va a sostener en medio de la adversidad, de la enfermedad y la carencia, si estás llegando precisamente a este tiempo y a ese momento, si llegaras, es el plan perfecto de Dios. Serás llamado por tu Señor y Él te va a dar precisamente todo ello. No podemos olvidar quién nos ha dicho precisamente que quien nos llama es quien nos da. Y empecemos a hacer caso también omiso muchas veces de la voz del miembro, de la gente que nos dice, no tenemos, no podemos, no queremos. Lo que están manifestando no es que han calculado, simplemente se están quejando de lo que Dios les ha dado. Todos hemos sido bendecidos por el Señor, hermanos. Y cuando dice aquí que te sientes a calcular y a ver, no quiere decir puedo o no puedo con ello. Quiere decir es que has olvidado que Dios te ha bendecido de manera inigualable. Amén. Hermanos, nadie aquí puede decir que no tiene suficiente como para cumplir con la voluntad del Señor. No tenemos mucho, eso sí, pero Dios te ha bendecido. Así que siéntate y calcula. Y haz un recuento y piensa, ¿cuánto me ha dado el Señor? Ahora, si tú empiezas a calcular y a decir, bueno, sí me ha dado el Señor mucho, pero tengo estas cosas, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo lo otro, no tengo suficiente. Antes tenías menos. Te aseguro. Y antes de eso también menos. Y antes de aquellos mucho menos. Así que cuando el Señor dice siéntate a calcular, no es para ver que te falte mucho o no. Es para que hagas un ejercicio de las bendiciones de Dios en tu vida. Y una vez que ves todas esas bendiciones en tu vida como tales, no te puedes aferrar a ellas y decir, no tengo para participar. Porque te aseguro que sí tenemos, que sí podemos. El problema es que no has renunciado a ello. Piensas que eso poco que tú pudieras participar en la obra de Dios, te va a hacer falta para esto, para aquello o para lo otro. Y no es así. Aprende a renunciar a esas cosas. Y entonces tendrás un corazón listo, dispuesto
para servir al Señor. Pablo decía que él mismo se gastaría del todo. Es un recordatorio de que Dios le dijo a Moisés: ¿quién le dio la boca al hombre, o qué hizo el mudo al ciego, al sordo? ¿No soy yo, Jehová? Es un recordatorio todo esto de lo que dijo Pedro al paralítico: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Es un recordatorio que al final el Señor nos dice continuamente que Él es toda la satisfacción de nuestra vida y que todo está en Él. Así que lo menos que podemos hacer es que de lo que nos ha dado podamos apartar algo individualmente para participar de la obra del Señor, que como esta iglesia queremos hacer en la obra misionera. En la medida que cada uno de nosotros nos comprometemos y renunciamos a lo que tenemos, entonces es en la medida que esta iglesia puede continuar con su compromiso en la obra misionera. No el 50% de hermanos, sino todos aquellos que han sido bendecidos por el Señor. Si tú lo eres, entonces deberías pensar en cómo vas a participar. Vamos a orar, por favor. Señor, te queremos suplicar en esta mañana que nos ayudes a entender, Señor, que muchas veces nuestra reticencia para participar en tu obra es porque no estamos dispuestos, Señor, a renunciar a las cosas que tenemos por causa de ti. Nos aferramos a ellas. Tu palabra no nos dice cuánto ni cómo deberíamos hacerlo, Señor, pero simplemente nos dice que en la medida que cada uno sea prosperado, uno debería pensar en seguir participando de esa obra. Y tenemos la manera más práctica de hacerlo, Señor, cuando estamos apoyando a misioneros que están yendo, Señor, a otras partes. Y te suplico, Señor, que nos ayudes a no perder la perspectiva. Pero sobre todo, Señor, a que podamos sentarnos y hacer un cálculo de las bendiciones que tú nos has dado. Y luego decir, con esto podemos participar. Lo importante es lo que tenemos, no lo que no tenemos, Señor. Así que ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a calcular de acuerdo a lo que tenemos y tú nos has dado para participar en tu obra. Mueve nuestros corazones, mueve nuestra mente y también, Señor, mueve nuestras finanzas de tal forma, de tal manera que podamos nunca excusarnos de que no tenemos para participar de esta obra. Es importante seguir haciéndolo, Señor, y te ruego que nos ayudes en esta mañana a mantener este compromiso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a repartir en este momento